Hola a todos. Este es el canal de la enciclopedia. El libro que leeremos en este episodio se llama Capital Paciente, los desafíos y las promesas de la inversión a largo plazo. Este libro se centra en la inversión a largo plazo por parte de inversores institucionales y algunos de los desafíos que enfrentan. Pero tiene mucho valor cognitivo para los inversores individuales comunes y corrientes y también tiene un significado esclarecedor. Entonces, ¿qué es la inversión a largo plazo? ¿Cómo han evolucionado las principales formas de este estilo de inversión? ¿Cómo evaluar y calificar el desempeño de las instituciones de inversión? Lo entenderás después de escuchar este programa. La inversión a largo plazo aquí mencionada se refiere a inversiones mantenidas durante más de 5 años. Hay un dicho en inversión: 7 pérdidas, 2 empates y una ganancia, lo que significa que muchas personas pierden dinero y pocas ganan. ¿Por qué? En resumen, todos descubrieron que la razón número 1 de las pérdidas de las personas es perseguir el aumento y detener la caída, es decir, comprar cuando el precio de las acciones sube y vender cuando el precio de las acciones baja. Esta es una cuestión de técnicas operativas, y nosotros no lo discutiré en detalle. Sí, hay otra razón para las pérdidas, que es el comercio frecuente. Según estadísticas de instituciones anteriores, el tiempo medio de tenencia de la mayoría de los inversores en fondos de acciones en muchas regiones del mundo es de 2 a 3 meses. También hay un gestor de fondos relativamente conocido que también ha elaborado estadísticas en este ámbito. Los ingresos del fondo de este administrador de fondos ocupan un lugar relativamente alto en la industria. Durante el periodo estadístico de 5 años, el patrimonio neto aumentó de más de 4 puntos, lo que se cuadruplicó con creces. Sin embargo, según sus estadísticas, la gran mayoría de los inversores no pueden esperar tanto. Esto es para nosotros, los inversores individuales. Entonces, ¿pueden los inversores institucionales apegarse mejor a las inversiones a largo plazo? No necesariamente, aunque los inversores institucionales tienen más ventajas en la inversión a largo plazo que los inversores individuales, tienen más fondos, estrategias más sistemáticas, una gestión más profesional, etc. Pero también tienen que afrontar muchos desafíos si quieren realizar inversiones a largo plazo. Lo que este libro quiere hacer es explicarnos la situación y algunas posibles soluciones. Después de escuchar este programa, descubrirá que, aunque en la superficie la inversión a largo plazo parece estar muy lejos de nosotros, la gente común, de hecho, el comportamiento de inversión a largo plazo de los inversores institucionales tiene un profundo impacto en toda la sociedad y las vidas de la gente común. Tiene un impacto muy importante y las cuestiones que la inversión a largo plazo debe afrontar no son solo de dónde viene el dinero y en qué proyectos invertir, sino que también incluyen el equilibrio entre el largo y el corto plazo. Intereses a largo plazo, el equilibrio de intereses entre las personas, etc. La pregunta puede resultar instructiva para cualquiera que tenga la oportunidad de realizar inversiones a largo plazo o gestionar proyectos a largo plazo. Los dos autores de este libro son ambos estadounidenses. Una es Victoria Ivansina, directora del Departamento de Finanzas de la Escuela de Negocios de Harvard e investigadora del Centro de Investigación de Política Económica, y el otro es Josh Lerner, que también enseña en la Escuela de Negocios de Harvard. Ambos tienen una rica experiencia en investigación en el campo de la inversión a largo plazo. A continuación, lo dividiremos en 3 partes para explicarte este libro. En primer lugar, en la primera parte, echemos un vistazo general al campo de la inversión a largo plazo. Hablemos de por qué la inversión a largo plazo es necesaria en la economía y la sociedad, quién está haciendo inversiones a largo plazo ahora y qué tiene que ver la inversión a largo plazo con nosotros, la gente corriente. En la segunda parte, hablemos de cómo han evolucionado sus principales formas desde el nacimiento de la inversión a largo plazo. En la tercera parte, tomamos como representante una de las principales formas de inversión a largo plazo, la inversión de capital privado, para hablar de los problemas que existen en el ámbito de la inversión a largo plazo y qué soluciones existen. Primera parte. Primero, echemos un vistazo general al panorama de la inversión a largo plazo. Como decíamos al principio, la definición de inversión a largo plazo en este libro es inversión mantenida durante más de 5 años. Por el contrario, los activos líquidos que se mantienen durante menos de 5 años y pueden comprarse y venderse en cualquier momento entran en la categoría de inversión a corto plazo. Para muchos inversores individuales, sus inversiones en acciones, bonos y fondos son inversiones a corto plazo. Aunque pocas personas dicen que son inversores a corto plazo, en realidad hay muchas personas así. Según cálculos del Banco Mundial, en todo el mundo, el tiempo medio de tenencia de una acción cayó de más de 5 años en 1975 a menos de 8 meses en 2016. Entonces, ¿es mala la inversión a corto plazo? Por supuesto que no. En primer lugar, muchos inversores individuales no tienen la capacidad financiera para mantener ciertos activos durante mucho tiempo, por lo que la inversión a corto plazo es un método de inversión y gestión financiera más adecuado para ellos. Por otro lado, estas acciones mantenidas a corto plazo y los bonos se negocian con frecuencia, fluyen, lo que aporta mayor liquidez al mercado de capitales, y también es más propicio para que las empresas que emiten acciones y bonos obtengan los fondos que necesitan. Entonces, si ese es el caso, ¿por qué existe la necesidad de invertir a largo plazo en el mundo? Una respuesta importante es que la inversión a corto plazo a menudo no respalda oportunidades de inversión prometedoras. ¿Qué significa?
Podemos tomar como ejemplo la inversión en acciones. Ya sabes, los ingresos de los inversores en acciones se componen de dos partes, una son las ganancias de capital, que es la diferencia causada por el aumento en los precios de las acciones, la otra son los dividendos, intereses sobre las acciones, que es la empresa a la que le compraste las acciones. En el beneficio después de impuestos, los ingresos que se le distribuyen se basan en la tasa de dividendos. Como puede imaginar, si es un inversor en acciones y solo planea mantener una determinada acción durante unos meses, entonces definitivamente espera que el precio de la acción suba lo antes posible, o que la empresa que cotiza en bolsa pague dividendos lo antes posible. Tan pronto como sea posible. Entonces, lo más probable es que no elija empresas que estén realizando una importante investigación y desarrollo tecnológico y que necesiten gastar dinero continuamente pero que tal vez no obtengan beneficios, ni considerará empresas que actualmente estén atravesando ajustes estratégicos difíciles, etc. Porque estas empresas pueden tener un buen potencial a largo plazo, pero es posible que no generen retornos de inversión ideales a corto plazo. Entonces, si la mayoría de los inversores a corto plazo no están dispuestos a invertir en ellas, muchas empresas con un enorme potencial de desarrollo caerán en dificultades de supervivencia. También puede llevar a algunos directivos de la empresa, con el fin de complacer a los inversores a corto plazo, a tomar algunas decisiones estratégicas que pueden producir resultados a corto plazo pero que son perjudiciales para el desarrollo de la empresa a largo plazo, lo que esencialmente le da a la empresa un veneno crónico. Entonces, en estos momentos entra en juego el papel de la inversión a largo plazo. Puede apoyar mejor proyectos con potencial de desarrollo a largo plazo o que sean beneficiosos para la economía nacional y el sustento de la gente, y también puede evitar que la dirección de la empresa tome decisiones venenosas para complacer al mercado. Entonces, ¿quién hace las inversiones a largo plazo? Como hemos dicho antes, no es que los inversores particulares no quieran hacer inversiones a largo plazo en muchos casos, pero su capacidad financiera no se lo permite, al fin y al cabo, en la vida, inevitablemente tendremos un gasto relativamente grande cada uno. Años y medio, y muchas personas no tienen ninguna condición para poner una cantidad relativamente grande de dinero en un activo durante 10 a 8 años. Por lo tanto, los inversores individuales se encuentran naturalmente en desventaja cuando se trata de inversiones a largo plazo. Algunas instituciones u organizaciones bien financiadas se han convertido en la principal fuente de fondos en el campo de la inversión a largo plazo. Por ejemplo, algunas compañías de seguros, fondos de pensiones y oficinas familiares que se especializan en ayudar a las personas ricas a administrar su patrimonio familiar, o fondos soberanos, que son grupos de fondos a largo plazo especialmente asignados por el gobierno para inversiones, etc. Estas instituciones tienen enormes cantidades de fondos en sus manos que deben conservarse durante mucho tiempo, lo que es muy adecuado para invertir en proyectos que requieren un tiempo relativamente largo para obtener rendimiento. Por lo tanto, en comparación con acciones y bonos, estos inversores a largo plazo prefieren invertir en bienes raíces, acciones en empresas de nueva creación o proyectos de infraestructura como carreteras, puentes y parques eólicos, así como algunos proyectos de investigación y desarrollo tecnológico. Aunque, superficialmente, la inversión a largo plazo parece estar muy alejada de la vida de la gente corriente, de hecho, el comportamiento inversor a largo plazo de los inversores institucionales tiene un impacto muy importante en toda la sociedad y en la vida de la gente corriente. Se puede observar que entre los proyectos de inversión que acabamos de mencionar, proyectos como los de infraestructura y de investigación y desarrollo tecnológico están relacionados con el bienestar de cada uno de nosotros, y sin el apoyo de la inversión de largo plazo, muchos de estos proyectos fue difícil proceder. Además, muchos rendimientos de las inversiones a largo plazo deben devolverse al público. Por ejemplo, el Fondo de Dotación de la Universidad de Yale, cuyos rendimientos de las inversiones a largo plazo se utilizan para pagar salarios a los profesores y mantener las operaciones del campus, los fondos soberanos de varios países. Los rendimientos de sus inversiones en proyectos a largo plazo deben utilizarse para apoyar el desarrollo estratégico nacional, prevenir crisis económicas generales, reservar riqueza para las generaciones futuras del país, etc. De hecho, el impacto de la inversión a largo plazo penetra en todos los rincones de la sociedad. La segunda parte. En la parte anterior, hablamos principalmente sobre qué es la inversión a largo plazo, por qué la necesitamos y de dónde provienen principalmente los fondos en el campo de la inversión a largo plazo. Desde una perspectiva global, el aumento de la inversión a largo plazo solo se produjo en los últimos 100 años. Entonces, en la siguiente parte, hablemos de cómo han evolucionado los métodos de inversión a largo plazo de las personas en menos de 100 años. A finales del siglo XIX y principios del XX, en los Estados Unidos, algunas familias adineradas comenzaron a ingresar al campo de las inversiones a largo plazo, como los conocidos reyes del petróleo, la familia Rockefeller, los magnates del ferrocarril, Vanderbilt, familia, etc. Todos en esta área se ubica. Cada una de estas familias ha establecido una oficina familiar dedicada a administrar el patrimonio familiar, invertir en diversas empresas comerciales y brindar servicios de consultoría a empresas. Gradualmente, estas familias comenzaron a involucrar a personas externas en la selección y supervisión de proyectos de inversión. Sin embargo, en esta etapa, estas inversiones a largo plazo aún no son acciones corporativas, sino más bien una elección personal.
En la década de 1940, muchas empresas emergentes en Estados Unidos no pudieron financiarse a través de canales de financiación tradicionales, como los bancos, debido a su pequeña escala y a sus productos y mercados inmaduros, y su desarrollo se vio muy obstaculizado. Después de la Segunda Guerra Mundial, apareció en los Estados Unidos la primera empresa formal de inversión a largo plazo, llamada American Research and Development Corporation. Lo que hace principalmente es proporcionar fondos a empresas de reciente creación en etapa de crecimiento, invertir en ellas de esta manera y brindarles servicios de consultoría en gestión empresarial. Cuando la empresa invertida madure y su valor aumente, transferirá y venderá sus acciones para obtener la apreciación intermedia del capital. Sin embargo, cuando esta empresa realiza inversiones, no utiliza su propio dinero, sino el dinero recaudado de los inversores. Por tanto, esta empresa equivale a un intermediario que conecta el dinero de los inversores con potenciales proyectos de inversión. Esto es similar a lo que están haciendo hoy en día muchas compañías de fondos o compañías de gestión de activos. Aunque este patrón es familiar para la gente hoy en día, todavía era nuevo en ese momento. Muchos inversores institucionales temen invertir una gran cantidad de dinero precipitadamente. Entonces la empresa empezó a centrar su atención en los inversores individuales. Crearon un fondo, determinaron de antemano la cantidad de capital necesario para el fondo y luego dividieron esta cantidad en muchas acciones pequeñas en cantidades iguales, las emitieron en el mercado y fueron suscritas por inversores individuales. De esta manera, equivalen a tener un conjunto de fondos invertidos por muchos inversores individuales. La ventaja de este modelo es que cada vez que surge una oportunidad de inversión, pueden retirar fondos directamente del fondo común de capital sin tener que acudir a los inversores una y otra vez para recaudar fondos. Esto garantiza que cuando encuentren una buena oportunidad de inversión, puedan actuar rápidamente y no desperdiciar la oportunidad. En los 10 años transcurridos desde el establecimiento de la Corporación Estadounidense de Investigación y Desarrollo, varias otras instituciones de inversión han adoptado un modelo de fondo de capital cerrado similar al suyo. Sin embargo, este modelo también tiene desventajas. Como acabamos de decir, los fondos de este fondo de capital provienen principalmente de inversores individuales. Esto vuelve al problema que mencionamos al principio, es decir, los inversores individuales normalmente quieren obtener rendimientos de la inversión lo más rápido posible. Sin embargo, la Corporación Estadounidense de Investigación y Desarrollo quiere acompañar el desarrollo de las empresas de nueva creación mediante inversiones a largo plazo. Cuando las empresas en las que invierten encuentran dificultades operativas o turbulencias en el mercado, los inversores inevitablemente se verán sacudidos. Siempre que esto sucede, tienen que esforzarse mucho para apaciguar a los inversores. Por ejemplo, emitieron una declaración en 1967, aquí somos realmente pediatras. Cuando un banquero o corredor me dice que debería vender una empresa en problemas, les pregunto, ¿lo harás? ¿Venderás a un niño con fiebre alta? Aunque esto pueda parecer razonable, desde la perspectiva de un inversor, después de todo, los niños no son biológicos y la mayoría de la gente no está dispuesta a invertir su dinero en ellos. Por lo tanto, debido a la contradicción entre la naturaleza a largo plazo de la inversión y la miopía de los inversores, la Corporación Estadounidense de Investigación y Desarrollo tuvo dificultades en los 10 años posteriores a su nacimiento. Después de recaudar $500,000 de los patrocinadores iniciales, hubo poca financiación nueva. Posteriormente, en las décadas de 1960 y 1970, surgió un nuevo modelo de organización de fondos denominado sociedad en comandita. En este modelo, quienes aportan capital al fondo se denominan socios comanditarios. A diferencia del modelo de fondo de capital cerrado del que hablamos antes, los socios comanditarios no suelen ser inversores individuales, sino algunas instituciones u organizaciones, como Family Office, compañías de seguros, fondos de pensiones, fondos soberanos, etc. Las personas que invierten con el dinero de los socios comanditarios, es decir, los administradores del fondo, se denominan socios colectivos. En la actualidad, la sociedad en comandita se ha convertido en un modelo de organización de fondos común y principal. En ese momento, la primera empresa en adoptar este modelo fue una empresa llamada Draper Gaiter Anderson. El nombre era un poco largo, por lo que de ahora en adelante nos referiremos a él como DGA. La razón por la que la DGA adoptó el sistema de sociedad limitada fue precisamente porque vio las dificultades que enfrentaba su predecesora, la Corporación Estadounidense de Investigación y Desarrollo. Por lo tanto, consideran a las instituciones, más que a los individuos, como sus objetivos de recaudación de fondos. No requieren que los inversores comprometan dinero al fondo por adelantado. En cambio, los inversores prometen proporcionar fondos primero y luego retirarlos según sea necesario. Entre los primeros inversores en DGA se encontraban la Sard Investment Bank, la familia Rockefeller y otras dos familias adineradas. Para conquistar a estos inversores, la DGA también ha diseñado algunas reglas nuevas para que los fondos protejan los intereses de los inversores. Por ejemplo, el dinero de los inversores se coloca en un fondo por un periodo fijo, como 7 o 10 años. Esto impide que los administradores de fondos apoyen indefinidamente a empresas con enfermedades terminales. Además, los socios comanditarios tienen una responsabilidad limitada por las ganancias y pérdidas del fondo, lo que significa que solo perderán como máximo los fondos que invirtieron originalmente.
Por ejemplo, si un fondo invierte en una empresa de biotecnología, y como resultado, el medicamento de la empresa lamentablemente provoca la muerte de muchas personas durante un ensayo clínico, el socio general que administra el fondo puede enfrentar millones de dólares en compensación por lesiones personales. Pero los inversores como socios comanditarios no tienen que asumir esta responsabilidad y, como máximo, solo perderán el dinero que invirtieron originalmente debido al fracaso de esta inversión. Se demostró que el sistema de sociedad limitada era un modelo organizativo que podía respaldar la inversión a largo plazo a través de la DGA y la práctica posterior de muchas empresas, por lo que posteriormente fue ampliamente adoptado. Hoy en día, es posible que escuche hablar con frecuencia de un método de inversión llamado inversión de capital privado. La colocación privada en este nombre se refiere a la recaudación de fondos de inversores específicos de forma no pública. Su modelo organizacional es el mismo que adoptó la DGA como acabamos de mencionar, que también es una sociedad en comandita. Los socios comanditarios son responsables de proporcionar el dinero y los socios generales utilizan el dinero para crear fondos de inversión de capital privado para invertir en proyectos. Los famosos Sequoia Capital y Blackstone Group suelen actuar como socios generales en inversiones de capital privado. Después de que el socio general proporcione servicios de gestión de fondos, cobrará a los inversores una comisión de gestión, que suele ser del 1,5% al 2% del total de los fondos recaudados cada año, lo que constituye el mayor ingreso. Además de esto, se quedan con un porcentaje del beneficio final y, en ocasiones, cobran tarifas de transacción adicionales. Los objetos de inversión de la inversión de capital privado son principalmente el capital de las empresas. Algunos fondos de inversión prefieren empresas emergentes, otros se centran en empresas maduras en proceso de transformación y otros grupos prefieren empresas en una etapa intermedia de crecimiento. Después de adquirir el capital de la empresa mediante inversión, el socio general conservará el capital durante unos 5 años. En el proceso, a menudo ocupan uno o más puestos en la junta directiva de la empresa y también pueden hacer arreglos para que algunas personas se unan a la empresa para guiar su operación y crecimiento. El objetivo es ayudar a la empresa a cotizar en bolsa o atraer a otra gran empresa para que la adquiera. De esta forma, pueden liquidar su patrimonio y obtener plusvalías. En la actualidad, la inversión de capital privado desempeña un papel muy importante en la economía y la sociedad, especialmente para ayudar a las empresas a financiarse y desarrollarse. Según los datos recopilados por el autor, más del 60% de todas las ofertas públicas iniciales en Estados Unidos entre 1999 y 2009 estuvieron respaldadas por inversiones de capital privado. Conocemos a gigantes tecnológicos como Apple, Microsoft, Amazon, Tencent y Alphabet, la empresa matriz de Google, que en su proceso de crecimiento han recibido, sin excepción, el apoyo de fondos de inversión de capital privado. Dado que los fondos de inversión de capital privado se han convertido en la actualidad en una forma importante de inversión a largo plazo, más de la mitad del libro se centra en ellos. Acabamos de hablar del modelo organizativo, los objetos de inversión y el papel de los fondos de inversión de capital privado en la economía y la sociedad. A continuación, echemos un vistazo a la inversión a largo plazo que representan los fondos de inversión de capital privado. Afrontamos y qué soluciones existen. La tercera parte. En primer lugar, el primer problema es que el periodo de tiempo de los fondos de inversión de capital privado no coincide con el ciclo de retorno de algunos proyectos de inversión. Como mencionamos anteriormente, los fondos de inversión de capital privado suelen mantener acciones en una empresa durante 5 a 10 años. En la mayoría de los casos, este momento es apropiado. Por ejemplo, algunas empresas de redes sociales y empresas de tecnología innovadora lograrán un éxito rápido o serán eliminadas del mercado, y todo el proceso no llevará más de 5 a 10 años. Sin embargo, también hay algunos proyectos de inversión en los que se tarda más en obtener resultados. Por ejemplo, el campo de la biotecnología es un ejemplo obvio. Pharmaceutical Research and Manufacturers of America informa que desarrollar y obtener la aprobación de un nuevo medicamento lleva al menos 10 años y cuesta miles de millones de dólares. Además, en el sector de infraestructura, muchos proyectos tienen ciclos de vida de décadas y, a menudo, son difíciles de vender debido a su enorme tamaño. En otras industrias, hay muchas situaciones como esta que requieren una tenencia a largo plazo para recibir rendimientos del capital. La solución más directa a este problema es ampliar el plazo de algunos fondos, por ejemplo a 15 o 20 años. Pero esto significa que el dinero de los inversores queda bloqueado durante un periodo de tiempo más largo. Para compensar a los inversores, los gestores de estos fondos suelen cobrar comisiones de gestión más bajas o cobrar comisiones más pequeñas sobre los beneficios finales. También existe un fondo de hoja perenne, es decir, el fondo de hoja perenne de los árboles de hoja perenne, que no establece un periodo de tiempo fijo. Operarán el fondo en ciclos, generalmente de 4 a 5 años. Al comienzo de cada ciclo, los inversores deben comprometerse a aportar una determinada cantidad de capital al fondo. En los próximos años, los administradores de fondos extraerán fondos de los inversores y los invertirán según sea necesario. Cuando finaliza el ciclo de 4 a 5 años, los inversores pueden optar por salir, continuar poniendo dinero en el fondo durante otro ciclo o modificar el monto de inversión comprometido en el siguiente ciclo. El problema que acabamos de mencionar es que el periodo de tiempo de los fondos de inversión de capital privado no coincide con el ciclo de retorno de algunos proyectos de inversión.
Otro problema que existió en el desarrollo inicial de la inversión de capital privado fueron los intereses inconsistentes entre los socios generales y los socios comanditarios. Por un lado, los socios comanditarios, los que aportan dinero, tienen sus ingresos ligados al retorno de la inversión del fondo, pero por otro lado, como mencionamos anteriormente, muchos socios colectivos, los que realmente realizan inversiones. De las comisiones de gestión de los fondos de inversión, cuanto mayor sea el fondo, más comisiones de gestión recibirán. Entonces, en este caso, los socios generales pueden actuar en su propio interés e intentar hacer más grande el fondo, en lugar de perseguir altas tasas de rendimiento. Para recaudar fondos más rápidamente, pueden elegir algunos proyectos de inversión que se adaptan a los gustos de los inversores pero que en realidad no son de alta calidad, o para buscar estabilidad, pueden adoptar métodos de inversión demasiado conservadores, lo que resulta en poco crecimiento en el rendimiento del fondo, etc. Más tarde, a la gente también se le ocurrieron algunas soluciones al problema de la inconsistencia de intereses entre socios colectivos y socios comanditarios. Además de la provisión más directa de bonificaciones a los socios generales en función del rendimiento de las inversiones, la gente también ha ideado un mecanismo llamado tasa de rendimiento mínima esperada. Esto significa que antes de que un fondo de inversión de capital privado comience a operar, los socios generales y los socios comanditarios primero establecen una línea de paso para la tasa de rendimiento de la inversión futura del fondo, como el 8%, que es la tasa de rendimiento mínima esperada. Solo cuando se alcanza esta línea de paso los socios colectivos pueden recibir su propia remuneración. De esta manera, podemos solucionar en cierta medida el problema de inconsistencia de intereses entre socios generales y socios comanditarios que mencionamos anteriormente. Hablemos de otro problema que enfrenta el campo de la inversión de capital privado. Este problema todavía existe hoy. Es decir, faltan estándares de evaluación claros y unificados para el desempeño de los fondos de inversión. Actualmente, existen muchos indicadores en el mercado que pueden utilizarse para evaluar el rendimiento de los fondos. Por ejemplo, hay un fondo cuyo rendimiento en 4 años es 100%, menos 50%, 100% y menos 50% respectivamente. Es decir, se duplica en el primer año, pierde la mitad en el segundo año, se duplica nuevamente en el tercer año y vuelve a perder la mitad en el cuarto año. Luego, si se toma la media aritmética de sus rendimientos durante los últimos 4 años, se obtendrá el 25%, lo que parece ser una buena cifra. Sin embargo, es posible que muchos amigos hayan descubierto que, de hecho, este fondo no les ha generado ningún dinero, porque todo el dinero que ganó en el primer año se perdió en el segundo año y todo el dinero que ganó en el tercer año se perdió en el cuarto año, lo perdió todo. Después de 4 años, en realidad no he ganado ni un centavo. En realidad, cuando los rendimientos de algunos fondos fluctúan mucho, pueden utilizar este método de tomar la media aritmética para calcular el rendimiento anual promedio para cubrir los rendimientos bajos. Otro indicador para evaluar el desempeño del fondo es calcular cuántas veces la cantidad total final de fondos es la cantidad inicial de fondos invertidos. Por ejemplo, si el monto inicial de un fondo es de 100 millones y al final del periodo de inversión, el principal y las ganancias ascienden a 200 millones, entonces su múltiplo en comparación con el principal es 2. Sin embargo, esto no significa que el rendimiento de la inversión de este fondo sea bueno, porque obviamente existe una gran diferencia entre obtener unos ingresos por inversiones iguales al principal en 2 años y obtener los mismos ingresos por inversiones en 10 años. También existen algunas medidas de ingresos de fondos con métodos de cálculo más complejos, que no enumeraremos aquí. Cuando el mercado está inundado de diversos indicadores de medición de los ingresos de los fondos y no existe un estándar unificado, los fondos tienen mucho espacio para elegir. Pueden comparar y elegir los indicadores que les resulten más beneficiosos para mostrar su desempeño. Pero esto también significa que los excelentes indicadores de desempeño del fondo no significan que brinde altos rendimientos reales a los inversores. También significa que aquellos fondos reales con buen rendimiento pueden quedar enterrados en un grupo de fondos que parecen buenos en la superficie. Entonces, para este problema, una solución natural que se puede imaginar es establecer una organización central responsable de formular reglas claras para el cálculo del rendimiento del fondo. En los Estados Unidos, existen algunas organizaciones industriales que realmente están haciendo este trabajo, como la American Institutional Limited Partners Association y la Alt Exchange Alliance. Sin embargo, no se trata de organizaciones oficiales, por lo que las normas que establecen no se han promocionado plenamente. Otra opción es dejar que una organización externa específica clasifique el desempeño del fondo. De esta manera, los inversores no necesitan comparar los distintos indicadores de rendimiento de los fondos, sino que pueden consultar directamente las clasificaciones proporcionadas por instituciones de terceros. Sin embargo, una cosa a tener en cuenta aquí es que la institución responsable de la clasificación no puede tener intereses en el fondo. Aquí podemos revisar las lecciones aprendidas por algunas agencias de calificación crediticia. Sabemos que la crisis de las hipotecas de alto riesgo en Estados Unidos en 2008 se debió al fracaso de muchos préstamos de alto riesgo en ese momento, es decir, préstamos con mal estado crediticio de los prestatarios, lo que llevó al colapso del mercado de hipotecas de alto riesgo y afectó a los Estados Unidos e incluso mercados financieros globales. Antes de la crisis, algunas instituciones financieras habían empaquetado y reestructurado esos préstamos de alto riesgo para formar un nuevo producto de valores derivados y lo habían emitido en el mercado.
En ese momento, las agencias de calificación crediticia como Fitch, Moody's y Standard & Poor's en los Estados Unidos dieron resultados de evaluación relativamente optimistas al calificar estos productos de valores, lo que también atrajo, hasta cierto punto, más inversiones para comprar estos valores. Al final, la mayoría de estas personas sufrieron grandes pérdidas. Entonces, ¿son estas calificaciones optimistas un error honesto? No es tan simple. Se cree que la razón principal es que las agencias de calificación crediticia de la época seguían un modelo de el emisor paga. En otras palabras, las empresas que emiten valores pagan a las agencias de calificación crediticia por la evaluación crediticia de los valores. Además, estas agencias de calificación crediticia también brindan servicios de consultoría para enseñar a las empresas que emiten valores cómo obtener mejores calificaciones crediticias. Por tanto, es concebible que una buena calificación crediticia pueda hacer felices tanto a compradores como a vendedores, entonces, ¿por qué no? Volviendo al escenario de las clasificaciones de rendimiento de los fondos, se aplica el mismo principio. Si la organización externa responsable de la clasificación tiene intereses en el propio fondo, entonces la clasificación quede será inevitablemente sesgada. Por lo tanto, un enfoque más ideal es establecer una o más organizaciones sin fines de lucro que sean responsables de evaluar y clasificar de manera uniforme el desempeño de los fondos de inversión, y permitir que los inversionistas y administradores de fondos supervisen conjuntamente a las organizaciones responsables de la clasificación. Esta es una solución que la gente está explorando actualmente. Ahora, repasemos los puntos clave de este libro. En este libro, el autor define inversión a largo plazo como inversiones mantenidas durante más de 5 años. La razón por la que la economía y la sociedad en las que vivimos requieren inversiones a largo plazo es porque hay muchos proyectos de inversión que son beneficiosos para la economía nacional, el sustento de las personas y la prosperidad económica, y es difícil sobrevivir con inversiones a corto plazo. Por ejemplo, algunos proyectos de infraestructura, proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, y algunas empresas en dificultades a corto plazo, etc. Para estos proyectos de inversión, un capital paciente y a largo plazo puede regarlos y nutrirlos mejor. Debido a su débil fortaleza financiera, los inversores individuales se encuentran naturalmente en desventaja cuando se trata de inversiones a largo plazo. Algunas instituciones u organizaciones bien financiadas se han convertido en la principal fuente de fondos en el campo de la inversión a largo plazo. Por ejemplo, algunas compañías de seguros, fondos de pensiones, family office o fondos soberanos, etc. En el campo actual de la inversión a largo plazo, los fondos de inversión de capital privado son una forma relativamente importante. El modelo organizativo adoptado por muchos fondos de inversión de capital privado es el de sociedad en comandita. En este modelo organizativo, los socios comanditarios son responsables de proporcionar dinero y los socios generales utilizan el dinero para crear fondos de inversión de capital privado para invertir en proyectos. Históricamente, la inversión de capital privado tiene muchas ventajas sobre otras formas de inversión a largo plazo. Por ejemplo, tiene un mecanismo diseñado para proteger los intereses de los inversores, un mecanismo de selección profesional de proyectos de inversión y acuerdos a largo plazo para participar en el crecimiento de proyectos de inversión, etc. Pero también enfrenta muchos problemas, como el desajuste entre el periodo de inversión y el ciclo de retorno del proyecto de inversión, los intereses inconsistentes de los inversores y administradores de fondos, la falta de estándares de evaluación unificados para el desempeño de las inversiones, etc. De esto podemos encontrar que los problemas que enfrenta la inversión a largo plazo no son solo cuestiones básicas como de dónde viene el dinero y en qué proyectos invertir, sino que también incluyen el equilibrio de los intereses a largo y corto plazo, el equilibrio de intereses entre personas, etc. Este no es solo un proceso de inversión que requiere paciencia, sino también un proceso de gestión de proyectos complejo y ágil. Además de estos, el libro también presenta los desafíos que enfrentan los propios administradores de fondos, como los inversores pueden crear equipos internos para invertir directamente y las perspectivas futuras de la inversión a largo plazo. Los amigos interesados pueden encontrar el libro original para seguir leyendo. Este es el final de este programa. ¿Cuáles son sus diferentes opiniones al respecto? Bienvenido a dejar un mensaje para discutir con todos. Oye, si te gusta nuestro canal, suscríbete. Jaja, recuerda que te gusta.